Sí, yo sé que nadie viene a verme por mi bonita sonrisa hablando de Marvel, pero... ya que... De posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas. Si no lo vieron, bueno, por ahí se los dejo. Pues, ¿cuánto fue que salió? Bueno, cuando salió la segunda temporada de Loki, yo hice una review del primer capítulo que no me gustó y que tuvo sus pequeños detalles y lo comenté muy bien y muy extensamente en ese video. Pero pues llegaron todos los demás capítulos, los fui viendo casi cada 2 o 3 semanas y llegó el último capítulo y es fecha que no lo he visto. Honestamente no sé, a puro meme ya me vi toda la serie. Aunque no sé por qué no me llama la atención, no sé qué es lo que pasó y entre toda la serie, mucha gente le gustó, mucha gente está de acuerdo con que esa serie por lo menos mantiene el foco sobre Marvel, pero después de eso se estrenó una película ya muy reconocida por todos los espectadores casuales y fans, que ahora mismo es conocida como la peor experiencia cinematográfica cuando de Marvel Studios estamos hablando, que sería pues de Marvels. Y no podría estar más de acuerdo, la verdad yo creo que de todas las malas películas que he visto este año, esa es la única que realmente me arrepiento de haberla visto y que me siento estafado de haber entrado a una sala de cine y haber pagado mi boleto. Pero bueno, ese no es el tema. El tema hoy es que se ha estrenado la segunda temporada de What If, esta serie donde vamos construyendo un pequeño multiverso alrededor de quién sabe qué cosa, como de cosas que a los fans les llaman la atención ver y decir, ah mira, eso pasaría si en nuestro querido universo cinematográfico, que está muy bien construido y sin fallas de continuidad, que parece que en cada película se reescriben las otras 7 que vienen atrás, están construyendo todo esto de qué pasaría si este personaje hiciera lo de este otro, o qué pasaría si este personaje tuviera una vida completamente diferente a la que conocemos dentro de este universo. Entonces como que es un multiverso dentro del universo Marvel. Y esto está funcionando más ahora que estamos manejando el tema de que ahora es el multiverso cinematográfico de Marvel. Pero yo he tenido un problema con esto desde la primera temporada y es la construcción de sus propios mundos. Algo que pues no sería tanto el problema si lo vemos del lado de que solo son historias pequeñas, cuentos, por así decirlo, como una antología de sucesos que pasan tan rápido que no tienen gran impacto pues en otras cosas, en lo que es realmente importante, en la línea de tiempo que vamos siguiendo desde hace años. Y estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa aquí es que estamos viviendo algo que dura de 20 a media hora y que no volvemos a ver nunca más. Digo, la temporada pasada finalizó con la idea de que todos esos personajes que estuvimos viendo que no tenían relación uno con el otro, al final fueron seleccionados como los guardianes del multiverso y finalmente Doctor Strange hizo toda la chamba. Pero ¿por qué comento esto? Sino porque básicamente ese es mi problema, que todos los personajes se parecían pues en nada y que fue tan random de juntarlos que pues el que solo Doctor Strange hiciera la chamba mientras los demás hacían pues su mejor trabajo para justificar su aparición en el último capítulo. Ese era mi mayor problema, que viéndolo en retrospectiva no servía de nada que nos enseñaran a los demás personajes, sobre todo al Thor fiestero, porque realmente él es el que menos hace y el que menos pues potencial tuvo, pero por lo menos yo creo que es uno de los capítulos que mejor funcionan porque es el que te dicen directamente pues no tuvo a su hermano y se volvió un Thor fiestero, un Thor pues como un rey, un príncipe, que le llamarían aquí en México mi rey. Pero en todos los demás episodios, incluyendo el episodio de hoy, hay como ese ambiente de que ya aparecemos en un punto de la historia establecido, aparecemos en un punto donde ya todos los sucesos importantes han sucedido, aparecemos en un punto donde pues tenemos una historia pues ya construida. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de lo contrario, por así decirlo? Por ejemplo, en el cuarto capítulo de la primera temporada, que es el Doctor Strange, nos dicen qué hubiera pasado si Strange, en lugar de perder pues sus manos, perdiera su corazón. Y la historia no comienza con el Doctor Strange ya malvado, no empieza con el Doctor Strange malo y con el bueno teniendo que derrotarlo, o con el malo venciendo al bueno. La historia comienza justo en el momento donde él pierde a Christine, en el momento que pues vemos cómo es experimentar esa pérdida, cómo hace todo lo posible por evitarlo.
Y pues ahí es nuestro punto de partida, la construcción de este mundo, la construcción desde la perspectiva que queremos pues conocer, qué es lo que hubiera pasado si pierdes corazón, y lo que vemos es esa pérdida, es ese momento que cambia y rompe con la historia. Por eso es el mejor capítulo de toda la temporada pasada, porque construye ese mundo y nos da una resolución en su mismo capítulo. Ese es el personaje mejor construido de la temporada pasada y es el mejor capítulo de todos. Se lo pueden preguntar a cualquier persona, todas las personas van a estar de acuerdo en que ese personaje es el mejor construido y es el mejor capítulo, porque se puede experimentar pues verdaderamente bien el cómo vive Strange esta experiencia de perder al amor de su vida, y el que esté de alguna manera podamos comprender por qué hace lo que hace y qué es lo que lo diferencia de otros que puedan haber perdido algo similar, como lo es en su caso, de que dentro de su propio universo hay otro Strange que pierde lo mismo que él, pero que no termina como él, sino que vemos todo su proceso, y eso es lo que lo llena como tal, que es lo que hace Strange para llegar a ese punto de ser el Supreme Strange. Y volvemos a por qué tengo tantos problemas con esta serie, porque al siguiente capítulo ya nos olvidamos totalmente de este personaje y estamos en una nueva trama, que para nuestra desgracia pues es la de los zombies, que es considerado por muchos, yo incluido, el peor capítulo de la primera temporada. ¿Por qué? Porque aparecemos en un mundo donde ya todos son zombies, donde ya todos pues están convertidos en zombies. Sí se nos dan unas pequeñas explicaciones de cómo es que terminó cierto personaje y cómo es que terminó esta cosa, y nos dan una pequeña explicación de cómo fue que inició, pero no nos explican o no vemos más o menos cómo fue el inicio, el estallido, el gran suceso que fue vivir el convertirse en zombies. Simplemente se nos da un inicio hacia ver cuál sería la solución para ese universo, y por lo cual yo creo que en esta segunda temporada va a haber otro episodio de Marvel Zombies para darnos una conclusión a esa historia, lo cual no me agrada la idea, porque básicamente en el capítulo de zombies no pasó nada. Se la pasaron haciendo chistes sobre los zombies, sobre los que ya estaban muertos, sobre los que no pudieron sobrevivir este suceso, y realmente no tuvimos nada de sustancia, nada de historia, nada que nos dijeran pues pasamos de este punto a este punto. Simplemente pasamos de tener 8 personajes vivos a solo 4. Y ese es mi gran problema con el capítulo 5 y en general con toda la historia, de que empezamos con un punto en la historia ya construido. No empezamos en el mismo punto que las películas, podremos decir, de este punto se torció. Y pasa lo mismo aquí. Empezamos con una Nebula que ya está establecida en la Nova Corps, ya es una oficial de campo, ella ya está por su cuenta, ya puede ser una oficial. Pero no vemos cómo llegó a ese camino. Se hace un comentario de que perdí a mi familia, perdí a mi hermana y por eso decidí estar acá, pero no vemos esa construcción de personaje, no vemos cómo es que ella se compromete a eso. Al final dice, hice un juramento para proteger a este pueblo y a las personas, pero no vemos esa construcción en realidad. ¿Qué hubiera pasado si es que el capítulo se llama ¿qué hubiera pasado si Nebula se hubiera unido a los Nova Corps? Y la respuesta es, ella salvaba a la galaxia, porque al final se forma un mini equipo de Guardianes de la Galaxia, todo improvisado con el Pato, Korg, que quién sabe cómo demonios llegó ahí sin Thor, sin involucrarse Thor, y finalmente terminan destruyendo a Ronan, que Ronan qué hace ahí, porque es que todavía existe. Como que aquí Peter Quill nunca existió, son sucesos antes de que llegara Peter Quill a la ecuación. Es todo muy confuso, es algo que no se entiende, y ese es mi problema con esta serie, de que no podemos entender qué es lo que motiva a los personajes, por qué hacen lo que hacen, por qué Nebula decidió unirse a los Nova Corps, por qué ella dentro de su mentalidad decide actuar por su cuenta, tener su propia mentalidad, que es la que lo lleva a dudar de la Nova Prime, que es la que la lleva a pues tener todas esas ideas suyas propias, que la lleva a ser una revolucionaria por su cuenta, o por lo menos a tener bien establecidas sus reglas, su moral. Y pues no vemos todo eso. Si por lo menos viéramos de que no, es que durante su entrenamiento la trataban diferente por haber sido una criminal en el pasado, ella siempre vio la oscuridad de Nova Prime, y por eso al llegar a este punto en el que ella ya era una oficial de campo, ya era una casi detective por su cuenta, y que ya podía investigar tantos casos como ella quisiera y que le eran designados directamente, ok, eso era más entendible. Pero que me digan al final de que pues te accidenten en este caso porque eres una robot, y como yo ya sabía que me subestimaban por esta condición que yo tengo de haber sido una criminal anteriormente y que ahora simplemente soy un cyborg,
pues que me puedan utilizar para lo que se les antoje, como que ella ya daba por hecho que no la veían como tal, pero nosotros no sabemos esa situación. Nosotros simplemente tenemos que aceptar de que esa es su situación en esta Nebula que no conocemos para nada, que no conocemos dónde están todos los demás personajes que conforman todo este arco de guardianes de Thor a partir de Ragnarok, de Korg, de cómo liberaron a Howard, el pato, de dónde está ubicada esta historia realmente. Entonces hay mucha confusión en todo esto y ese es mi mayor problema con toda esta serie de What If. Y honestamente no sé si vaya a seguir hablando de ella, porque este capítulo lo vi más a fuerzas que de ganas. Lo dije, pues es solo uno. Cuando quise ver Loki ya llevaba 3 atrasados y pues la vi, pero todavía no veo el último. Creo que debería hacerlo. Pero realmente no estoy interesado en esto realmente. Y pues lo mismo pasó con la primera temporada. No vi los primeros 2 capítulos porque realmente no me interesan. Realmente no es algo que me llame la atención de ver. Sé de qué tratan, he visto los resúmenes, pero no creo que sea algo atractivo para ver. Y creo que tal vez debería, para sustentar un poco más mi opinión de esto, para decir es que sufren de lo mismo. Pero bueno. Y la verdad es que qué pena que digamos todo esto de este personaje de que no, es que Nebula pues tuvo que pasar por esto, pero ¿por qué tuvo que pasar? Es que no vimos nada de su pasado, no vimos nada más que las 2-3 palabras que nos dijeron sobre que perdió esto y pasó por aquello, y pues el poco bullying que le hacen dentro de los Nova Corp, pero fuera de eso, la verdad es que no conocemos nada de ella, no podemos empatizar con ella. De momento la vemos con la gabardina de Yondu, la flecha de Yondu, y pues ahora eres Nebu Yondu. La verdad es que no te la compro porque no te conozco. No es como que si viéramos a la Nebula actual de Guardianes de la Galaxia 3, que ya es una Nebula construida a lo largo de varias películas, a lo largo de todo el universo cinematográfico, que conocemos, que ya apreciamos, que hemos aprendido a apreciar. Pero no podemos jalar ese aprecio por una Nebula que conocemos a una Nebula que solo vamos a conocer por un capítulo y que ya ha tenido su resolución como tal. Y pues creo que estoy tan confundido como Howard del Pato al decir, pues ya tienes todo esto, chido, pues no está mal para una noche. Y pues parece que quieren que nos digan que no está mal para un capítulo, pero pues sea así, no está mal, pero pues, no está bien. Al rato me voy a obligar a olvidar de esto. Y pues lamentable, ¿no? Que una antología te haga que olvides un capítulo para cuando se estrene el siguiente, en lugar de decir, pues todo este conjunto de historias fue bastante interesante para construir algo que nos lleva al final, como lo quisieron hacer en la primera temporada, pero que realmente no funcionó porque todos estos personajes no encajaban entre sí. Y pues se demostró con que el Doctor Strange haya sido el último útil en toda la situación final. Pero bueno, a ver si nos vemos en otro video de estos. Nos vemos. Y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si...